Hipólito, buenas noches. Buenas noches, querido hermano. Buenas noches, mis hermanos y destacados amigos Junior Marte Martínez y nuestro amigo Víctor López. También el saludo extensivo. Dígame cómo está el tránsito en Santiago, usted que venía, ¿verdad? Estaba en UTESA desarrollando una materia ahí que imparto los miércoles a las 7 de la noche, ¿no? Me había comprometido con estar aquí. Debates de historia. Ustedes saben que febrero es el mes de la patria. Sí. Acabamos de celebrar recientemente el natalicio 213 de Juan Pablo Duarte, fundador de la República, y durante el mes de febrero hay una serie de efemérides importantes que dieron origen y forma al pueblo dominicano, a su independencia, a su soberanía, a la constitución de su estado. Entonces, el 27 de febrero, por ejemplo, se dio el grito de independencia, se levantó la bandera nacional en la Puerta del Conde, y aquel memorable trabucazo que marcó o anunció el nacimiento de una república libre, soberana e independiente, como lo habían ideado los trinitarios. Y también el 25 de febrero es el natalicio de Matías Ramón Mella, de 1816. También el mes de la patria se extiende hasta el mes de marzo, el 9 de marzo, cuando se da el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Y febrero tiene el Día de la Bandera, tiene importantes fechas, y además la reunión de la Asamblea Nacional, donde el presidente debe rendir cuentas, y ha adelantado los cambios de funcionarios en esta ocasión porque su gobierno se ha derrumbado. Está lleno de corrupción, de improvisación, un gobierno que uno no sabe si terminará o no terminará, porque por el derrotero que va, tiene el agua puesta. Pero ¿cómo así? Que si terminará o no terminará, como usted está planteando aquí un escenario medio jodón. ¿Sí? Uno no sabe por qué. Ajá. Imagínense ustedes, un gobierno que prometió independencia del Ministerio Público, lucha anticorrupción, resolver todos los problemas del país, y los problemas del país se han ido multiplicando. Se ha deteriorado de forma terrible los servicios públicos, la corrupción está rampante como nunca antes en la historia nacional, en la historia de este país, en la historia pública, política. Nunca se había atentado contra un derecho fundamental del pueblo dominicano, como es el caso de la salud. Aquí se han robado todo el sistema de salud, y con ello el derecho de los pobres, de los más vulnerables, a ser atendido por su propia contribución que se da en el SENASA. Hoy día la atención hospitalaria está muy precaria, el sistema de atención primaria está de capa caída, hay una crisis financiera, hay en el sistema de salud, hay morosidad en los pagos, tanto así que hay un 45% de incumplimiento a los usuarios, por un lado, a los usuarios del sistema de salud, que son los que están supuestamente protegidos por el SENASA contributivo, y entonces no reciben los medicamentos, sus recetas no están cubiertas, los medicamentos de alto costo no existen, y los suplidores del SENASA están con el grito al cielo. Se ha acumulado una deuda de más de 10,000 millones de pesos. Todo ese dinero que se robaron el señor Santiago Jacín, y la estructura de campaña de Luis Abinader, entonces lo utilizaron en la campaña para comprar voluntades, para sonsacar líderes de la oposición. Pero además, señores, ustedes están y han oído y son testigos, o no testigos, sino que como figuras informadas, saben de los grandes escándalos de narcotráfico en que se han visto involucrados importantes dirigentes de este gobierno. Y este gobierno ha perdido la moral en sentido general, casos de gente que fue nombrada por el Poder Ejecutivo como asesor, o sea que, de gente que fue legislador. O sea que los cambios que ha hecho esta administración, usted dice que no son cambios. Uno no sabe si va a terminar, porque como van las cosas, es una profunda crisis de confianza, de credibilidad la que tiene este país, y ciertamente es una situación. El presidente no se atreve a dar la cara. Fíjense que ya se retiró de la semanal, está arropado, acorralado, no encuentra qué hacer. O sea, y Leonel Fernández tiene la solución de todo eso. Sí, claro, Leonel Fernández es un estadista aprobado,
ha superado crisis importantes. Fíjese que Leonel Fernández tiene en su haber lanzado este país hacia el desarrollo, lo sacó del aislamiento en 1996, siendo apenas un joven presidente de 42 años, en 1996. Pero además, en el 2004 heredó una crisis. Si Hipólito Mejía metió a este país en la crisis financiera de los bancos, del Baninter y el salvataje de los bancos, y una crisis terrible con un dólar a un 63 por 1. Y fue Leonel que rescató este país, lo echó a andar y recuperó la dinámica económica del crecimiento y la estabilidad, y rescató la calidad de los servicios públicos. Hizo una serie de reformas institucionales y reformas económicas y reformas, digamos, al aparato y el funcionamiento del Estado. Conectó a la República Dominicana con el futuro, con la ciencia, con la tecnología. En el 2008 se presentó la crisis financiera internacional en los mercados bursátiles y Leonel Fernández blindó a la República Dominicana. Fíjense, en muchos países, en el 2007, 2008, Leonel Fernández entonces pudo sortear y se estableció la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Fuimos azotados por la tormenta Noel y Olga, y esos desastres, acontecimientos naturales, Leonel lo pudo, digamos, timonear. Pero para nadie es un secreto, Hipólito, para nadie es un secreto de que el expresidente de la República, Leonel Fernández, tiene su colita. Esa colita no le podría afectar en el próximo proceso de que le saquen todo eso a Leonel. Yo no sé a qué colita usted se refiere. Bueno, porque usted habló de casos de corrupción en la administración de Leonel, también hubo su cosita. No ha habido un solo, digamos, condenado de esos casos. Es decir, son comentarios producto de la oposición política a la figura de Leonel o a alguno de sus funcionarios, pero en realidad no se pudo probar nada, por tanto, más bien eso se queda como parte de la dinámica, digamos, de la lucha de desacreditar al otro. Sería porque hubo impunidad, ¿verdad? Que no hubo condenado, porque ahí están los casos. No, por el sistema de justicia y la verdadera independencia del Ministerio Público se creó gracias a las reformas constitucionales y a la carrera del Ministerio Público que se estableció en los gobiernos de Leonel Fernández. Por tanto, esa reforma de 1994, el Pacto por la Democracia, que fue donde se estableció, digamos, el camino. Que lo llevó el Partido Reformista, fue que lo llevó al poder. No, con ese acuerdo. Con el acuerdo, en el 96. En el 96 sí, se hizo el Frente Patriótico y Leonel Fernández llegó por primera vez. Pero la reforma de 2 años anterior al 96 se hizo en 1994, producto de la crisis que se dio en esas elecciones en las que Peña Gómez y el doctor Balaguer resultaron prácticamente, ¿verdad?, en un virtual empate. Se alegó un fraude mayúsculo en perjuicio de Peña Gómez y se acortaron las elecciones en 2 años. Pero en términos institucionales se creó, digamos, una manera de establecer una nueva forma de elegir la Suprema Corte de Justicia, la Suprema de Contín Aybar, y ahí surgió ¿verdad?, la presidida por Subero Isa. Eso es historia patria. Y Leonel estuvo ahí, en ese proceso de reformas importantes que relanzaron el Estado Dominicano. Leonel Fernández lo que tiene es un legado, no es cola. Leonel Fernández no podrá ser cuestionado, ¿verdad?, porque estamos en democracia, pero de ahí a probarle a él violación o uso en su provecho de recursos del Estado, eso no es posible. Leonel Fernández multiplicó por 6 el volumen del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Es que cuando Leonel llega al gobierno, Junior y Víctor, y usted lo sabe, y es así, ustedes están callados, pero es así. El presupuesto de este país. Usted me dice, usted lo sabe, pero yo le estoy diciendo que tiene su colita y se lo van a sacar en campaña, bien, usted lo sabe. Y usted lo sabe. No lo van a sacar porque eso es parte de una narrativa fallida. Ajá. Aérea, insulsa. Bueno. Óigame bien, el presupuesto de este país era de 26,000 millones de pesos. Cuando Leonel llegó en el 96. Cuando lo entregó 4 años después, ya se había duplicado. Dinero para el pueblo dominicano eran de 56,000, o sea, lo duplicó y un poquito más de 4,000 millones de pesos más, 56,000 millones. Y después, entonces, del 8 al 12,
entonces Leonel Fernández puso a crecer este país, a ser un ejemplo en las economías del Caribe, a competir con las economías de Centroamérica y avanzar. Pero además la gente recuerda los empleados del sistema educativo, del sistema de salud, el propio sistema de justicia, el sistema agropecuario, el sistema del turismo. Hoy llegan 10 millones de turistas o más, pero es porque esas reformas y ese relanzamiento del país en la comunidad internacional se hizo en los gobiernos de Leonel. Eso es un mérito compartido en los diferentes gobiernos en cuanto a ese aspecto del desarrollo turístico del país. Bien, entonces, viéndolo así, como usted dice, los gobiernos de Leonel, sí, pero los gobiernos de Leonel en ese momento era el PLD, entonces habría que votar por el PLD también, entonces, o sea, habría que dividir el voto, ¿cómo? Porque Leonel en ese momento era el PLD. O sea, el PLD jugaba, sus dirigentes jugaban un papel muy importante. Prácticamente una parte se ha ido para aquel lado y otra se ha quedado. Entonces, el votante tiene que votar por la fuerza del pueblo o una parte tiene que votar por el PLD. ¿Cómo sería así? El voto es claro. Porque lo que le quiero decir, usted me entiende, ¿verdad? La fuerza del pueblo, le estoy diciendo, vea. El voto es por la fuerza del pueblo. Porque dígame usted, en el 2000 el PLD iba muy bien y Danilo Medina, ¿verdad?, impidió que Leonel Fernández fuera el candidato, imponiendo a un candidato de su elección. Con el algoritmo. El señor Gonzalo Castillo. Con el algoritmo. En unas elecciones primarias fraudulentas. Sí. Eso se estableció y eso lo conocían hasta los chinos de Bonao, de que Leonel Fernández era el candidato preferido de las bases del PLD y del pueblo dominicano. De no haberse dividido el PLD, entonces, o de Danilo no haberlo dividido porque forzó la salida de Leonel y con él entonces una parte importante. Poco a poco se ha ido, digamos, construyendo una opción de oposición, que es la Fuerza del Pueblo, que es el partido número 2. En el 2020 emergimos como el partido número 3 en la boleta, habiendo iniciado en el número 18 y con el voto de más de cerca de 400,000 votos populares, logramos el número 3. Ahora el proceso del 2024, en medio de un gobierno que arropó a todo el mundo con el dinero robado en el SENASA, utilizado para comprar las elecciones, el dinero de Aerodón, que ahora está el aeropuerto de las Américas en peores condiciones, y todo ha resultado un fiasco, un fracaso. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora con todo ese dinero en la calle, Leonel Fernández obtuvo un 30%, en términos redondos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya a este gobierno se le acabó la magia, se le acabó la gracia. Este gobierno ya va a su final. Cada día más se lanzan. Y por esa razón, Leonel viene a Santiago y viene para juramentar, óigame bien, Junior, y Víctor, a más de un centenar de dirigentes. Discúlpeme, porque usted dio un dato que dice que quedó con él quedó con un 28.84%. Un 29. En el proceso pasado. Sí, o sea, en términos generales, la Fuerza del Pueblo y aliados, un 29%. Bueno, vamos a redondearlo, un 29. Sí, un 29%. Sí. Entonces, pero ya hoy día Leonel Fernández está en un 40%. Así las encuestas. Doctor, perdón, sí. Leonel realmente ha aumentado, eso lo reconoce todo el mundo desde el punto de vista político. Sí, pero el parámetro se toma del proceso pasado. Sí, del proceso pasado. ¿Cuánto quedó con el proceso pasado? Claro, porque en las elecciones del 28 todavía no ha llegado, hay que esperar. Claro. Danilo dijo, y usted conoce de eso, que no va a apoyar a nadie, que hay que apoyar. Que la alianza hay que hacerlo con ellos. Con ellos, que la figura la tiene que llevar el PLD presidencial y que la Fuerza del Pueblo, que es un partido que nació ahora y que tiene que apoyar. Ahora bien, ¿tiene la Fuerza del Pueblo condiciones en estos momentos para ganar en una primera vuelta? Bueno, en una primera vuelta. No, todavía el escenario del 28 no ha despejado. Sí, pero con su conocimiento, ¿hay posibilidad de que, aun cuando... Podría, desde el punto de vista político, todo el mundo dice, no, yo voy a ganar? Como va deteriorándose la credibilidad del gobierno, producto de los escándalos de corrupción y las deficiencias en los servicios públicos, la falta de credibilidad del presidente, se está descalabrando. Entonces, el gobierno, ¿verdad? El PLD, que quedó en un 10% en el voto presidencial,
cada día más van saliendo personas. Recuerde que Amarante Baré, Domingo Contreras, Sabiñón Castillo, Sabiñón se juramentó ahora recientemente. Sabiñón, sí. Unos días. Y en cada comunidad van saliendo del país, ¿verdad?, importantes dirigentes. Leonel viene a Santiago y la ex gobernadora, por ejemplo, este próximo fin de semana. Una agenda amplia, Leonel. Sí, la ex gobernadora Ana María Domínguez, José Torres, que fue candidato a diputado por la circunscripción 3. Viene el presidente del PLD en Licey al Medio, José Durán, Joselito Durán. Abel Acosta, de el presidente del PLD en Baitoa, un encuentro con los empresarios. Iluminada Estrella en San Francisco de Jacagua. Esos son, digamos, PLDistas. Y junto con ellos otro, Héctor Ramírez es diputado. Esos son que se van a juramentar. Sí, del PLD. Estoy señalando los del PLD. Héctor Ramírez es diputado. Atuendi Rosario, ex regidor. Héctor Ramírez de la zona sur. Héctor Ramírez es de la circunscripción 1. De la 1. De la 1. Era el presidente de la circunscripción 1 del ya. PLD. Ya. Y se retiró. Pero él es diputado actualmente. No, es un ex diputado del periodo pasado. Entonces, hay alrededor de 30 dirigentes importantes reconocidos y otros que a su vez forman equipos de esos dirigentes que van a pasar a las filas de la Fuerza del Pueblo. Pero de Justicia Social, por ejemplo, en San Francisco de Jacagua, John Reyes y Dulce Cabrera, así como... Espere. Óigame bien. Espérese. Toda justicia social. De justicia social. Sí, de justicia. Pero que ellos no están... No. Ellos no están aliados con el PRM. El profesor Plinio Vargas. Él dice que se movió John para el Reyes, PLD, para la Fuerza del Pueblo. Vienen completos. No es gente de justicia social. Toda la estructura de justicia social en San Francisco de Jacagua viene a juramentarse a la Fuerza del Pueblo. Pero el Partido Reformista, porque es un arco iris que está llegando todo a la Fuerza del Pueblo a cobijarse con el color, ¿verdad?, de la esperanza. Víctor, el término es un arco iris. Exacto. En Cienfuegos, Joel Payans, que fue candidato del Partido Reformista en el pasado proceso. De la línea reformista. De la línea reformista. Doctor. Y todo su equipo, muy bien, para terminarle la narrativa de que ocupa a Leonel Fernández, principalmente este fin de semana en Santiago, del Partido Reformista, viene Joel Payans y junto con él entonces importantes dirigentes como Felipe Padilla, como Radamés Gómez, como una joven muy dinámica del PRM que se llama Ibelice, así como también Julio Pérez Peña del PRM. Muchos dirigentes. De Jacagua entonces está Luigi Vázquez, hay otros dirigentes de menor, digamos, reconocimiento y trayectoria, pero que son dirigentes de base que se van a juramentar. Viene gente de la sociedad civil, José Antonio Rodríguez, el profesor de Cienfuegos, que del PLD se va a juramentar. Es decir, hay más de un centenar de dirigentes reconocidos y desarrollados que entran a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Y Leonel Fernández, además de eso, viene a encabezar importantes encuentros con instituciones y organizaciones claves de Santiago, instituciones, digamos, de la sociedad, que quieren oír la visión del presidente en esta nueva etapa. Es decir, importantes planteamientos. Tendrá un almuerzo con las cooperativas del Cibao, también con los comerciantes en Amaprozán y con los industriales y comerciantes de la ASIS en el edificio empresarial en cada uno de estos días. De modo que Leonel Fernández viene a conquistar, a consolidar, ¿verdad?, todo este proceso de crecimiento, y a partir de aquí la plaza electoral de Santiago será discutida entre nosotros y el oficialismo, pulgada a pulgada, voto a voto, colegio por colegio, y nosotros aseguramos que Dios mediante podrían darse las condiciones, Víctor, de ganar en la primera vuelta. Víctor está planteando un escenario de segunda vuelta. Yo lo que veo es que, bueno, usted dice, bueno, no es el momento para hablar de primera vuelta, pero bien. Pero yo lo que veo es siempre lo mismo que pasaba para que Leonel fuera presidente, excepto creo que fue en el 2008. 1996 fue que se dio la segunda vuelta. Exacto, pero lo que veo tomando sus palabras y de manera literal es que me da la impresión como que para la Fuerza del Pueblo llegar al poder, y usted mismo lo ha dicho, tiene que producirse primero el descalabro de este gobierno. O sea, que este gobierno
se vaya a pique de manera continua hasta el 2028. Y por otro lado, que los dirigentes del PLD sigan huyendo hacia la fuerza del pueblo, sigan pasando a la fuerza del pueblo. Estamos esperando. Y eso le da esperanza, según sus palabras, a la fuerza del pueblo para llegar al poder. Bueno, son experiencias vividas. El PLD con Leonel en la cabeza, como usted dijo ahorita, se coló en momentos de crisis. Leonel real y efectivamente ha sido una figura de crisis y la experiencia está ahí. Pero verlo así a veces a mí me dice, bueno, ver que el otro se joda para yo llegar, como que me da como ese apurito ahí, porque no creo que desde el gobierno, el PRM, con la artillería que tiene, con la estructura económica que ha hecho, usted mismo, los actos de corrupción que se han cometido, de gente que han quedado rica, no creo que esa gente se vaya ya a desprender así por así del poder, teniendo los senadores en todas las provincias, la mayoría de síndicos en todas las provincias, regidores, distritos municipales, lo tiene la mayoría. Cuando esos dirigentes se vayan a movilizar, o sea, se van a movilizar con recursos. Entonces la pregunta es, ¿con qué cuenta la fuerza del pueblo? Un partido nuevo de 8 años más o menos, o sea, para poder competir con el poder en estos momentos. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Nosotros no estamos en sentimientos. El gobierno se está descalabrando, se está cayendo solo. Es decir, el pueblo está viendo los hechos y las características de este gobierno, que no ha dado respuestas satisfactorias a las inquietudes, que no ha solucionado los problemas por los cuales dijo que iba a llegar a producir un cambio real. Aquí lo que ha habido es un verdadero retroceso en la República Dominicana. Entonces, en el PLD, digamos, los partidos tienen una vida útil. Ya el PLD se adelantó, pudo haber durado más tiempo, pero ya no es opción de poder. Por tanto, los que de alguna manera respaldaron al PLD están viendo que la forma de sacar a este gobierno es votando por la fuerza del pueblo. Entonces, toda esa base social de sustentación del partido, de lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana, poderoso en su momento, ahora vienen en masas a la fuerza del pueblo. Y además los ciudadanos independientes, porque aquí, Víctor y Junior, en los partidos no tienen por sí solo los votos para ganar. Las masas independientes, llegado a un determinado momento de los procesos preelectorales, se identifican y van viendo por dónde que va la onda, ¿no? Lo cual es la vuelta. Entonces la vuelta ahora es Leonel Fernández. La vuelta de Leonel. Sí, la vuelta de Leonel, porque ¿qué es lo que pasa? Que nos han metido en una crisis. Hay una crisis de los servicios públicos. Hay una crisis donde se ha vuelto a los apagones en este país. Una crisis donde el desempleo está arropando. Hay una crisis del sector agropecuario, teniendo este país un gran potencial agrícola fuerte. Aquí no se ha presentado, las construcciones están paralizadas, la improvisación anda a la orden del día. Entonces, un hombre de experiencia como Leonel, que sabe hacer magia con los recursos del pueblo y transformar, completar el proceso de transformaciones, es una segunda ola de transformaciones jurídicas, políticas, sociales y económicas, para definitivamente sacar a la República Dominicana del subdesarrollo, ¿verdad? Y lanzarla hacia un país de primer nivel de desarrollo. Fue con Leonel, cuando aquí, Leonel llegó en el 96, aquí abundaban las tinajas, los radios de pila, los anafes. ¿Pero eso se usa todavía? No se usan, pero en niveles muy poco. Entonces las computadoras eran contadas. Entonces fue Leonel el que modernizó y creó las plataformas para el desarrollo tecnológico. Fíjense lo que ha pasado en el ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas, que era un modelo de desarrollo tecnológico para formar en alta tecnología a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, para insertarse en las nuevas formas de la economía digital. Y los community colleges y los centros tecnológicos comunitarios, fue con Leonel. El metro de Santo Domingo fue con Leonel que se hizo, y el sistema colectivo. Ahora esta gente hace un monorriel, tienen 5 años, 6, van para 6,
y no han entregado ni una parada de ese monorriel. Hacen un teleférico y no se monta nadie en ese teleférico. Más de 6.000 millones de pesos y lo tienen ahí encendido, ¿verdad? Operando como si estuviera siendo usado. Eso, usted se imagina que usted tenga un aire, por ejemplo, acondicionador de aire encendido sin nadie estar ahí usándolo. Es como malgastando el dinero del pueblo. Entonces el pueblo está inconforme y esto del SENASA le puso la tapa al pomo. El pueblo está protestando y ya estos señores ladrones que se han robado el porvenir del pueblo dominicano y el derecho a la salud deberán ser encausados en su momento por la justicia real de este país. Tomando como base, doctor, el pronunciamiento que recientemente ha hecho Danilo Medina de que al PLD hay que apoyarlo, está en la fuerza del pueblo, usted que de ahí de dentro y conoce las intríngulas de ahí, que en un momento determinado apoyar a alguna figura del PLD en una coyuntura. Bueno, fíjese, lo que pasa es que el expresidente Medina... Como la alianza rara que se dice. El expresidente Medina... Todo es posible, doctor. Hace un llamado desesperado y dice, bueno, hay que apoyarlo al PLD, pero eso no es así. La gente es libre e independiente. Aquí hay que apoyar a la fuerza del pueblo, lo digo yo. Quizás no va a tener el mismo impacto que una declaración del presidente Medina. Yeah. Pero es a la fuerza del pueblo que hay que apoyar. Y desde aquí hacemos un llamado a todo el que quiera formar parte del nuevo gobierno. O sea, usted entiende, integrarse con nosotros. Usted entiende que Leonel Fernández huele a poder. Sí, claro. Es que todos los sectores del establishment, de la alta política y de la gran economía, pero además los más pobres, porque este gobierno ha gobernado para los ricos. Y entonces, y entre ellos, entre David Collado, Luis Abinader, representan a sectores oligárquicos de la República Dominicana. Los hijos del pueblo, como es usted, yo, Víctor, lo que a fuerza... Lo que Juan Bosch le llamó los hijos de Machepa. Los hijos de Machepa, pero que tenemos derecho a la movilidad social y a desarrollarnos y a crecer, a tener nuestra casa, nuestro vehículo, tener una estabilidad, a criar a nuestros hijos y darle una educación digna. O sea, esa es la inmensa mayoría del pueblo dominicano, de donde viene también el doctor Leonel Fernández. Pero Luis es uno de los representantes de la alta oligarquía, representa sus intereses. Por eso el turismo, esa economía de gran, digamos, magnitud, es el que la representa. Y por David Collado, que es el que pudiera ser, digamos, uno de los candidatos del PRM. Y entonces con Omar, ¿qué creo que ustedes van a hacer con Omar? Omar Fernández. Omar está desarrollándose como todos los dirigentes, desarrollando su papel. Es el senador de la capital, entonces una figura muy popular, pero es hijo de Leonel Fernández. Ya. ¿Qué significa entonces, eso? por ser hijo de Leonel hay que maltratarlo. No, no sé. No, pero no hay que maltratarlo. Está siendo el senador de la plaza electoral más importante del país y vino de ser diputado. Está agotando toda una carrera política. En los procesos en la vida hay que hacer hay que hacer fila. Hay que hacer la fila correspondiente. Leonel es un tipo que está, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra, en la plenitud de su vida. Está en buen estado de salud, lúcido en sus planteamientos, con grandes relaciones internacionales con diversos los países, en la Europa, en los Estados Unidos, en el concierto de América Latina, en los países del Caribe. Es una figura respetada. Es decir, es el que puede conectar de alguna manera con los sectores que pudieran crear mejores condiciones para nuestra República Dominicana. Y los sectores económicos y los sectores políticos y sociales, al ver el escenario, no van a desperdiciar la oportunidad de darle la oportunidad, valga la repetición, de que Leonel regrese a conducir los destinos del pueblo dominicano. La pregunta siempre viene, la pregunta que siempre uno se hace. De manera breve, ya, porque ya casi y que hace todo el mundo en los medios de comunicación. En mejores condiciones y momentos que que estamos viviendo, Leonel fue presidente de la República, en mejores condiciones, no tan adversa como ahora desde el punto de vista económico. Imagínense, si en esos momentos tan adversos el país avanzó de manera meridiana, no avanzó como debió avanzar, o sea, ¿cómo piensa la fuerza del pueblo con un candidato que fue 3 veces presidente, que tuvo mejores momentos en la vida nacional, en la economía del país? O sea, ¿cómo piensa la fuerza del pueblo con Leonel Fernández
avanzar este país, cambiar, o sea, ¿qué le va a ofrecer a este país? Es que la experiencia, es que la visión correcta en cada uno de los temas de la vida del Estado, entonces, más la acción de los hombres y mujeres que tengan la oportunidad junto a Leonel de ser altos funcionarios y de ser servidores públicos, van a desarrollar las políticas precisas para rescatar cada una de las áreas que están, digamos, en descalabro en estos momentos. Es decir, los malos tiempos de hoy es porque este gobierno ha permitido su degradación. Es decir, es que no hacer lo correcto ha llevado a este país a la deficiencia en los servicios públicos, a la crisis que estamos viviendo. Entonces, con Leonel se genera la confianza y con la confianza entonces vienen las acciones positivas en cada una de las áreas y van a volver los tiempos buenos, el derecho a comer las tres calientes, el derecho a tener, digamos, financiamiento para la gente, oportunidades de crédito, la gente financiar los sectores agropecuarios del país que están quebrados porque este gobierno le ha dado paso a las importaciones para enriquecer a 2 o 3. Entonces, todas esas políticas que ya Leonel la tiene aprendida, la tiene aplicada, entonces ahora con nuevas energías y nuevos compromisos vamos a producir una República Dominicana con con mejores condiciones. Entonces, a Leonel hay que darle la oportunidad. Finalmente, entonces, Hipólito, porque ya tenemos que irnos, reiterar la visita del expresidente. ¿Cuándo es que viene? Desde el viernes 6, este viernes, sí, a las 12 del mediodía. 3 días tiene. Sí, 3 días. Desde las 12 del mediodía estará encabezando importantes actividades. El viernes a las 5 de la tarde encabezará un encuentro con líderes de los medios de comunicación. A las 6 de la tarde encabezará la inauguración de la Casa del Pueblo a nivel provincial en la Avenida Las Carreras. Al otro día, 10 de la mañana, estará el sábado 7 a las 10 de la mañana en el Hotel Matún, en la puesta en circulación del libro Las cárceles como el último eslabón del sistema de justicia en la República Dominicana, de la autoría de Radamés Jiménez Peña, ex procurador general de la República. Al mediodía del sábado estará en un almuerzo privado con las cooperativas y a las 3 de la tarde vamos al Mambo Popular. A las 3 estará en Licey juramentando un encuentro popular. A las 5 estará en Cienfuegos, la ciudad del futuro. A las 7 estará en Jacagua juramentando todas esas figuras. Y al otro día domingo entonces cierra en la Avenida Las Carreras con una juramentación del ex diputado, de ex candidatos a importantes posiciones, miembros de la dirección central, la ex gobernadora y entonces toda una multitud. Pero un meeting que va a haber. Y en la tarde, el domingo en la tarde, es un encuentro popular masivo. El domingo a las 4 de la tarde entonces estará en Baitoa, en el municipio de Baitoa, juramentando a ese equipo del PLD que viene en masa. Víctor, lo esperamos en la Fuerza del Pueblo y a todo el que quiera que se integre con nosotros sí. En la No, Víctor puede ir como periodista. Exacto, como periodista. No, pero puede ir como ciudadano también. También. No, yo puedo ir como periodista. Y vamos a juramentarlo. No. Gracias a Hipólito Martínez. Gracias a Hipólito Martínez. Gracias, hermano. Llegamos a la parte final de este espacio. Choque de ideas, gracias a Hipólito. Hipólito de nosotros, cada cierto tiempo viene aquí a compartir sus sapiencias, sus experiencias y también, ¿verdad? A teorizar un poquito. Sí. Entonces, gracias Hipólito. Entonces, Víctor, mañana, si Dios se lo permite, estaremos aquí. Si Dios quiere. Eso es así. Dale, Cava. Buenas noches. Bye. Telecibao HD, televisión de hoy.